Muy buenas tardes a todo el público. Hoy nos hemos quedado prácticamente sin butacas. Me imagino que ahora, en estos 5 primeros minutos, 10 primeros minutos, como va entrando gente, pues vamos a ponerlo de aforo completo. Pedro, vale. Enhorabuena, muchas gracias por venir esta tarde a compartir. Además, es una conferencia pospuesta. ¿Se acuerdan que estaba programada para hace un tiempo? Y al final, bueno, pues hemos encontrado esa fecha y afortunadamente lo tenemos aquí. Él es Pedro Avizanda, conocido por todo el mundo. Él es jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. También es profesor de la Universidad de Medicina aquí en Albacete y es director científico del Ciber de Fragilidad y Envejecimiento Saludable. Estaba hablando ahora con él de las veces que, por ejemplo, yo le he entrevistado, tanto como muchos compañeros míos periodistas, sobre todo para el tema del Alzheimer, ¿no? Cuando son los días que se celebra ese efeméride, solemos recurrir a Pedro y además siempre nos das pues, nuevos avances, investigaciones y todo lo que vais estudiando que hace tanto bien a la sociedad. Hoy nos vas a hablar de la microbiótica, nos vas a hablar en concreto de la microbiota y el envejecimiento, perdón, que lo he dicho mal. Vamos a resumirlo de una manera y es que nos vas a explicar bueno, pues cómo funciona el eje intestino-cerebro, intestino-músculo. Creo que una conferencia sumamente interesante en la que además pues muchísima gente ha venido a escucharla de manera presencial y también luego después este vídeo lo va a colgar Virgilio Cencerrado, como lo hace siempre, y se queda en ese archivo de Hacemos Barrio, un archivo de Hacemos Barrio que ya está llegando al final. Dentro de muy poquito tenemos ya la clausura de lo que ha sido este ciclo de conferencias con ponentes de primera línea y a la que han asistido, pues como en este caso, muchas personas de manera presencial y otras conferencias que ahí se quedan para que las puedan ustedes revisar. Sin más, Pedro, le damos las gracias por estar aquí y un fuerte aplauso y comenzamos con esta conferencia de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Tengo muy claro que habéis venido porque se está más fresco aquí que en vuestras casas y en la calle con la que está cayendo, o sea que Virgilio no es mérito mío, no te lo creas. Gracias. Antes de nada, me gustaría hacer un experimento con todos vosotros. Entonces, me ha dicho Virgilio que no me mueva, pero me va a costar, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho moverme. Fijaros, la microbiota son millones de bacterias que tenemos en el intestino. Ahora lo veremos todo más despacio. Entonces, claro, son seres vivos que tenemos en nuestra barriga. Bacterias que se mueven, bacterias que se comunican. Entonces, para la gente especialmente sensible, hay veces que hasta se puede notar ese movimiento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, os prometo que no va a ser nada malo, en el que os voy a pedir que durante 10 segundos, solo 10 segundos, os pongáis la mano en la barriga, sin apretar, cerréis los ojos, os concentréis en esa mano e intentéis notar las vibraciones de vuestra microbiota. 10 segundos. Vale, ya. ¿Alguien de vosotros ha notado algo? Me gustaría que levantarais la mano a ver si alguien tiene valor. ¿Alguien ha notado algo especial? Me encanta, sois maravillosos y efectivamente habéis acertado. No se nota nada. O sea que lo habéis hecho estupendamente. Si alguien hubiera levantado la mano me hubiera preocupado. O sea que lo habéis hecho maravillosamente bien. ¿Por qué digo esto? Porque es que si os metéis, que todos os metéis todos los días, ya no en Google, porque Google ya es la prehistoria, ahora ya es la IA, ¿no? El que os guste, el Perplexity, el ChatGPT, y os metéis y preguntáis por microbiota, pues os vienen unos títulos tan preciosos como este. No, estos son libros que están publicados. Es la microbiota, idiota, no se está llamando idiota a la microbiota o a nosotros, no tengo ni idea. O la microbiota estresada, ¿cómo sabrá
esta pobre mujer, si está estresada o no la microbiota, es maravilloso. O un intestino feliz. No sé, es complicado. ¿Cómo saber si mi intestino es feliz o no es feliz? Bueno, no sé, son cosas un poco curiosas, pero que el mensaje que os quiero transmitir es que hay mucho mito alrededor de la microbiota, eso es lo primero. Entonces yo me alegro que no hayáis sentido nada, que seáis albaceteños de bien y que podamos seguir avanzando en la ciencia, ¿no? Esta charla ya la impartí hará, ya ni me acuerdo, 1 año y medio o algo así en la UPE, en la Universidad Popular. Entonces, bueno, está un poquito mejorada, ampliada, avanzada, pero igual a los que ya estuvisteis, ¿verdad, Pilar? Pues os va a sonar un poquito, con lo cual espero que no os importe demasiado, ¿no? Y el primer mensaje siempre es saber si esto es microbiota o microbioma, porque seguro que lo habréis leído escrito de las dos maneras, ¿no? Fijaros, microbiota es el conjunto de microorganismos que residen en la superficie o en las cavidades de nuestro cuerpo. Microbiota es igual a bichos, ¿vale? Cuando hablamos, en cambio, de microbioma, el microbioma es el conjunto de estos mismos bichos, pero además de sus genes y de sus sustancias producidas por ellos y que residen en el mismo sitio, ¿vale? Es decir, microbiota solo los gérmenes, microbioma todo lo que rodea a esos gérmenes y que ahora iremos poquito a poquito viendo. Ya os aviso que cuando hablé con Virgilio le dije, Virgilio, ¿charla fácil o charla difícil? Y él me dijo, fácil. Y dije, pues yo lo voy a hacer difícil, para que nos lleváramos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a intentar hacerla lo más científico que se pueda, pero también voy a intentar que lo entendáis, porque no me gusta hacer charlas simples, charlas sencillas, donde, bueno, pues uno se queda diciendo, bueno, pues esto, si me hubiera leído, pues hubiera puesto Google microbiota, pues me lo hubiera dicho ya, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar contaros algo más y algo diferencial. ¿Dónde tenemos microbiota? Pues tenemos microbiota en la boca, tenemos microbiota en las axilas, tenemos microbiota en el intestino, tenemos microbiota en la piel, tenéis microbiota en la vagina y tenemos microbiota en los pliegues de los dedos. Tenemos microbios por todo nuestro cuerpo, ¿vale? Somos un compendio de microbios, o sea, no solamente es en los intestinos. Y cada uno de vosotros tenéis 100 billones, bacteria arriba, bacteria abajo, de bacterias en vuestro cuerpo, ¿vale? Esto realmente se refiere a la microbiota intestinal, fundamentalmente. 100 billones, el problema es que son 100 billones americanos. Ya sabéis que valen menos, ¿no? Los billones americanos, pues sí, valen menos, porque son 1000 millones, con lo cual ese es el número de ceros que tenemos de bacterias en nuestro intestino. Y si lo comparamos con las células que tenéis en vuestro cuerpo, con todas las células de vuestro cuerpo, hay 10 veces más bacterias que células propias. Sois más bacteria que Manuel, o que Paco, o que Mamen, o que Laura, ¿vale? Sois más bacterias, eso que lo tengáis claro también. ¿Y esto es mucho, es poco? Bueno, pues no está mal, porque esta microbiota pesa 200 gramos. Tradicionalmente se dice que es como un mango. Si pusiéramos todas vuestras bacterias juntas, es como un mango. Y comparado con otras cosas de nuestro cuerpo, bueno, pues fijaros, el riñón pesa 130, 150 gramos, más o menos, es decir, vuestras bacterias pesan más que un riñón. Cuando decís, esto vale un riñón, vuestras bacterias valen más que un riñón, que lo sepáis. Fijaros, el corazón pesa 200 o 350 gramos, según que seáis personas de gran corazón o de pequeño corazón, ¿no? Es decir, la microbiota puede llegar a pesar como un corazón, más o menos, y esto ya es abrumador, es decir, vosotros tenéis 23.000 genes, cada uno de vosotros, en vuestro ADN, y vuestras bacterias tienen 3 millones de genes. Sois bacterias, para que lo sepáis. Bueno, pues vamos, ya que sabemos lo que sois bacterias, vamos a meternos poquito a poquito y despacio en qué pasa con nuestra microbiota y cómo nos afecta la microbiota. Yo creo que si os tuviera que preguntar a los que estáis aquí que para qué sirve la microbiota, pues todos me diríais, pues para la digestión, pues para digerir lo que comemos y para estar ahí. Bueno, pues eso es verdad,
Esa es la primera función de la microbiota, ayudar a la digestión y a la absorción de alimentos, pero es que cada vez tenemos más claro que sirve para muchas más cosas en nuestro cuerpo. Y vale para protegernos de otros patógenos, sintetiza vitaminas, nos ayuda a desarrollar el sistema inmune, nos ayuda a desarrollar nuevas arterias y nuevas venas, nos ayuda a almacenar grasas, tanto las buenas como las malas, nos ayuda a fermentar algunas fibras y nos ayuda a modular nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Y aquí faltaría una también muy grande, que no sé por qué no la han puesto, y es que nos ayuda a modular nuestros músculos. Es decir, prácticamente nos ayuda a casi todo. Vamos a ir viendo cómo. Mensajes claves de estos que uno dice, cuando acabe la charla me he acordado de varias cosas. Una, primera, soy bacteria. Segunda, vuestras bacterias cambian con la edad. No tenéis la misma microbiota cuando nacéis, ni a los 2 años, ni cuando sois niños, ni cuando sois adultos, ni cuando vais envejeciendo. La microbiota va cambiando a lo largo de todo el ciclo vital, de tal manera que las bacterias que hay cuando uno es un recién nacido no se parecen en nada a cuando uno es un adulto mayor. ¿Vale? Y además, durante los primeros 24 meses de vida, fijaros, 24 meses de vida es que ya cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque depende de la alimentación que vamos teniendo. Cuando solo somos lactantes, nuestra microbiota está destinada a metabolizar, y a digerir y a absorber la leche de nuestra madre y todo lo que la rodea. Y luego, a medida que nos van introduciendo alimentos, poquito a poquito, pues nuestra microbiota va cambiando para acoplarse a esos nuevos alimentos. Y una vez que ya tenemos toda la alimentación completa, ¿qué es lo que hace que cambie? El entorno. Albacete versus Madrid, o versus Estocolmo, o más calor, o más frío, o más moje manchego, o más berzas con grelos, o más todo nuestro entorno. Segundo mensaje, como comprenderéis, esto no lo vais a ver y no quiero que lo veáis porque esto es un guirigay, ¿vale? Estos son todas las bacterias que tenemos en nuestro organismo, ¿vale? Veis que hay desde lo que se llaman filum, que es lo primero, luego hay clases, luego hay órdenes, luego hay familias, luego hay géneros, esto es lo más pequeñito, ¿vale? Fijaros toda la variedad que hay, que sepáis que el 90% de nuestra microbiota está formada por una cosa que se llama bacteroidetes y otra que se llama firmicutes. Bueno, lo digo para el que sea muy curioso y le gusten los nombres raros, que sepáis que el 90% es esto y el resto pues son otro tipo de bacterias, ¿no? Aunque realmente las que más conocemos y las que más nos suenan seguro, pues es esta de aquí, que es el Bifidobacterium. Esto es un Bifidobacterium, ¿vale? Hola, encantados, ¿vale? Bifidobacterium. Aparecen muchos de los probióticos que se toman y estas cosas, ¿vale? Este de aquí, que probablemente sea el más conocido de todos, que es el Lactobacillus, que es este de aquí. Bienvenido, Lactobacillus, ¿de acuerdo? Este también está casi en todos los probióticos que podéis comprar y tomar. Y luego hay otro que, aunque no es tan frecuente, pero sí que seguro que os sonará, por ejemplo, que es este, que es el Helicobacter pylori, que es el que produce las úlceras de estómago, las gastritis, es muy famoso. Uno va, te le duele el estómago, le hacen la gastroscopia, le detectan un Helicobacter, le tratan, se cura, estupendo, ¿vale? Bueno, que sepáis que también es otro de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? O sea que si veis es tremendamente variada y rica la cantidad de bacterias que tenemos. Y a mí me encanta clasificarlas en las buenas, las malas y las feas, las que ni buenas ni malas están ahí, a veces mejores, a veces peores, un poquito. ¿Y por qué me gusta clasificarlas así? Pues porque claramente el Lactobacillus pues sería el bueno, ¿vale? El guapo. Y claramente, por ejemplo, el Helicobacter pues sería el malo de la película. Y el Bifidobacterium, pues hay veces que es bueno, hay veces que es malo, hay veces que sí, que sí no, ¿vale? O sea que, bueno, pues hay diferentes. Esto es muy importante porque incluso dentro de una misma familia, dentro de un mismo género, tenemos algunas bacterias que son más beneficiosas y otras que son menos beneficiosas.
Y esto también es otro mensaje muy importante. Todo este follón de nombres de bacterias diferentes las podemos agrupar en 3 grandes categorías. La categoría que se llama grupo 1, que son como si dijéramos las buenas, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, aquí está el Bifidobacterium, la Prevotella, el Lactobacillus, estas son bacterias claramente beneficiosas. El grupo 2, que son las claramente perjudiciales para la salud, aunque tienen que estar. El problema es que cuando hay demasiadas es cuando entonces se producen enfermedades o problemas asociados al envejecimiento que luego veremos. Y luego está el grupo 3, que es un grupo mixto, que en general también es bastante bueno, en el que hay una bacteria muy curiosa, muy peculiar, que se llama Akkermansia. Luego hablaremos un poquito de esta, porque es una cosa muy peculiar. Bueno, pues que a veces son mejores, otras veces son peores, daño no hace ninguno, suelen ser más bien buenas. Bueno, estos 3 grupos. Segundo gran mensaje, no solo cambia la microbiota durante el envejecimiento, sino que además cambia de una manera que hace que disminuyan las del grupo 1, las buenas, y aumentan las del grupo 2, entre comillas, las malas. Esto es lo que pasa durante el envejecimiento. ¿Y qué es lo que ocurre además? Que cuando el envejecimiento es saludable, envejecéis bien, como todos los que estáis en esta sala, que estáis envejeciendo estupenda y maravillosamente bien, pues entonces resulta que las que más aumentan claramente son las del grupo 1 y grupo 3, o sea, disminuyen menos estas y se asocian con longevidad, actividad física, dieta saludable, tener buena memoria, mientras que cuando hay un envejecimiento no saludable, de los que aquí no hay ninguno, porque estáis todos estupendos, pues entonces aparece fragilidad, inflamación, demencia, obesidad, un montón de cosas. Las que más aumentan son las del grupo 2. Y esto ya es una evidencia que tenemos. Un pasito más. Vamos a introducir un término nuevo, eubiosis y disbiosis. ¿Qué es esto? Bueno, ya vos lo sabéis, que todo lo que es eu pues es lo normal y todo lo que es dis pues es lo que no es normal. Pues efectivamente, fijaros, la disbiosis, que es lo que nos interesa a nosotros como médicos, es un desbalance en el equilibrio microbiano de la microbiota normal en cantidad, en calidad, en funcionamiento, en metabolismo y en distribución. Cuando nuestra microbiota no es como debería ser, eso le llamamos disbiosis. ¿Y en qué consiste la disbiosis o quién produce esta disbiosis? Pues fijaros, lo produce tanto la microbiota que tenemos en la boca como la microbiota que tenemos en los intestinos, porque ambas dos son igual de importantes. No solamente es el intestino, es que también la boca. Y está muy olvidada, por cierto. Fijaros, en la boca además, ¿qué es lo que ocurre a medida que envejecemos? Pues todos lo sabéis, pues todos tenemos problemas bucodentales a medida que nos hacemos mayores, disminuye la salivación, hay cambios en la dentadura, a veces hay problemas de higiene. Y en el intestino, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que con el envejecimiento también cambiamos nuestros hábitos dietéticos, aumentan las enfermedades intestinales, vamos aumentando el consumo de fármacos, tomamos más antibióticos a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, pasan cosas, tanto a nivel de los intestinos como a nivel de la boca, y esto lo que nos produce es esta disbiosis, que se caracteriza por alguna cosa más, pero fundamentalmente por 3 cosas. 1, aumenta el número de bacterias perjudiciales en nuestros intestinos. 2, perdemos diversidad de bacterias. El niño, el adulto mayor tiene muchas bacterias, los mayores tenemos menos bacterias, menos variedad. Y lo último, hay un aumento de unos patobiontes asociados a inflamación local, el grupo 2. Nos aumenta el grupo 2. ¿Vale? Esto es lo más importante. Fijaros, este señor, que no sé si lo conocéis, si no habéis tenido la ocasión de estar con él nunca y viene a Albacete porque Virgilio le invite aquí y os dé una maravillosa charla, este señor es Carlos López Otín, para mi gusto, probablemente el científico español vivo más importante a día de hoy. Este hombre está jubilado ya, pero sigue trabajando, escribe libros, unos libros maravillosos, os los recomiendo a todos. Y bueno, probablemente yo creo que le darán el premio Nobel seguro, ha trabajado mucho con niños con progeria, de hecho este niño se murió hace poco, por desgracia. Este hombre ha publicado uno de los artículos más importantes en la historia
de la biología del envejecimiento en el que describe cuáles son las marcas del envejecimiento, qué nos pasa cuando envejecemos. Y si os fijáis, una de sus 12 marcas del envejecimiento que están aquí, esta rosita, si os fijáis, es la disbiosis. Ya Carlos López Otín nos está diciendo, mire usted, tenga cuidado, porque durante el envejecimiento aparece disbiosis y eso es una marca de lo que nos está pasando y que nos puede hacer que envejezcamos peor o mejor. ¿Vale? Aquí está un poco lo que ocurre realmente con esta disbiosis. Fijaros, esto es la disbiosis, esta parte de aquí y esta parte de aquí es si tenemos un intestino con una microbiota normal. ¿Qué ocurre en la disbiosis? Pues bueno, aquí no aparezca, pero bueno, aquí hay más bacterias, en teoría, que aquí, y además las bacterias se pierde variedad. Hay algunas bacterias que están aquí cuando la microbiota es normal que no están aquí, ¿vale? Perdemos microbiota y además aumenta la microbiota dañina, que son por ejemplo, las barritas rojas estas o las estrellitas amarillas, veis que aquí hay más que aquí, es decir, tenemos más patógenos y tenemos menos variedad de microbiota. Y además con el envejecimiento pasan otras dos cosas. La primera, la capa de moco que tenemos en nuestro intestino es menos gorda que cuando el intestino es sano y es más joven. Todo nuestro intestino, todo está recubierto de una pequeñita capa de moco que nos protege a las células del intestino, ¿vale? Pues esa capa durante el envejecimiento se va estrechando, se va disminuyendo. ¿Y qué más ocurre? También ocurre que el espacio que hay entre las células del intestino, que son estas células de aquí, esta empalizada de aquí, pues resulta que el espacio que hay entre las células aumenta un poquito, lo suficiente. Es como si tuviéramos una reja y esa reja separáramos un poquito los barrotes. Y entre esos barrotes se meten bacterias y sustancias tóxicas. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que estas bacterias, que encima son dañinas, producen más sustancias tóxicas, tenemos menos moco protector, tenemos los barrotes más separados, al final pasan a la sangre. Y en la sangre lo que producen es inflamación y producen alteraciones del sistema inmune, que al final es lo que está haciendo que envejezcamos peor y que tengamos más enfermedades crónicas. Si nos volvemos al gráfico de antes, tendríamos nuestra microbiota de los intestinos, la oral, o nuestra disbiosis. ¿Y qué me hace esto? Pues que las personas mayores ya estemos inflamadas crónicamente. Esto seguro que lo habéis escuchado. Inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento. En muchos sitios le llaman inflammaging, que es el término inglés, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué origina? Pues origina daños en el corazón, daños en el cerebro, daños en las arterias de nuestro cuerpo, aterosclerosis, es decir, daños en todo nuestro cuerpo. Vamos a masticarlo todavía un poquito más, para que nos quede claro, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que hace ya de manera muy fina nuestra microbiota. Fijaros, comemos. Pues ya está, habéis comido todos, habéis desayunado, ahora tendréis ganas de merendar, estupendo, comemos, ¿vale? ¿Qué comemos? Pues de todo, pues comemos hidratos de carbono, comemos proteínas, comemos, pasa a nuestro tubo digestivo, llega al intestino delgado, allí en parte se digiere, luego pasa al intestino grueso, ¿de acuerdo? Y en el intestino grueso lo que ocurre es que estas sustancias que ya hemos digerido parcialmente en el estómago y en el intestino delgado, en el intestino grueso lo que ocurre es que nuestra microbiota, las bacterias que están aquí dentro, degradan todos estos productos que hemos comido y que ya hemos digerido parcialmente en unos casos y en otros nada, y a través de estas células y de estas rejas que os he dicho, pasan a la sangre. Algunas pasan en la forma original de la molécula, pero en otras sufren una pequeña transformación. Y además también pasan bacterias y pasan productos bacterianos. Es decir, cada vez sabemos más que pasan muchas sustancias a través de nuestras células del intestino hasta la sangre. Y, no sé si lo sabíais, pero todo nuestro intestino, al final, toda esta sangre, toda la sangre del intestino se va al hígado. Toda. ¿Vale? Pasa por el hígado. ¿Y qué ocurre en el hígado? Pues en el hígado hay algunas de esas sustancias
que entran y salen directamente, no les pasa nada, pero otras sufren lo que llamamos un proceso de metabolismo, diferentes metabolismos, y secretan otras sustancias, que no quiero que sepáis ningún nombre, por Dios y por la Virgen, pero ya pasan al torrente sanguíneo general, se distribuyen por todo el cuerpo y llegan a los órganos. ¿Qué órganos? Pues, por ejemplo, aquí el corazón. Ya sabemos que alteraciones en la microbiota producen daños en el corazón. Probablemente no es el órgano que más sufre con los cambios en la microbiota, pero también sufre el corazón, porque probablemente el que más sufre y el que más conocemos y el que más se está investigando es el cerebro. Es tremendo, ¿eh? Cada vez hay más información de la importancia de lo que nos ha comentado antes Laura, del eje intestino-cerebro. Están intercomunicados. Lo que me como influye en la memoria que tengo. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué? A través de todas esas sustancias que os he dicho y de todas esas bacterias que van pasando y que al final acaban llegando al cerebro y que en el cerebro producen ¿qué? Pues producen inflamación, producen activación de las células inflamatorias, que las neuronas pierdan la vaina de mielina, que se generen menos neuronas y al final ¿qué? Deterioro cognitivo. Yo aún no os puedo decir, tratad vuestra microbiota que seguro que no tendréis demencia. Pues va a ser que no os lo puedo decir, pero sí que os digo que hay una línea de investigación tremenda y cada vez más en de qué manera los cambios de nuestra microbiota nos van a afectar a la memoria que vamos teniendo. Y el segundo eje maravilloso que también ya tenemos archidemostrado es el eje intestino-músculo. Porque lo que os he dicho, algunas de estas sustancias que produce nuestra microbiota, que llegan hasta el hígado y que luego van del hígado al resto del cuerpo y que se llaman ácidos grasos de cadena corta, no quiero que sepáis nada más, estas sustancias son el principal estímulo anabólico del músculo. Cuando el músculo dice, uy, hay ácidos grasos de cadena corta, sintetizáis músculo. Si yo no tengo ácidos grasos de cadena corta, sintetizo menos músculo. Entonces, por eso muy importante, eje intestino-cerebro, eje intestino-músculo. Esto es denso, ¿eh? Pero bueno, ¿vamos o no vamos? Vale, bueno. Esta solo es para recordaros cómo algunas de estas sustancias, que no quiero que os sepáis el nombre, por supuesto, que están aquí y que están formadas por el grupo 2, lo que os he dicho yo antes, de la microbiota mala, entre comillas, lo que me producen es riesgo de ¿qué? Pues riesgo de demencia, de cáncer, de enfermedad inflamatoria intestinal, de, yo qué sé, de síndrome metabólico, de obesidad, es decir, esta microbiota me está originando enfermedades. Mientras que, en cambio, si tengo sobre todo microbiotas del grupo 1 y del grupo 3, las buenas que estábamos diciendo, a través de otras sustancias, pues me previene de este deterioro cognitivo, me previene de la diabetes, me previene de la obesidad. Es decir, tener buena microbiota va a ser un factor protector de enfermedades importantes. Y os decía antes lo de la Akkermansia, que si no os lo digo ahora se me va a olvidar luego, esta pequeña bacteria de aquí, que tenemos muy poquita, es la encargada fundamentalmente de mantener esa capa de moco que os he dicho. Cuando uno tiene suficiente Akkermansia, tiene una buena capa de moco. Si con el envejecimiento voy perdiendo Akkermansia, esa capa de moco va disminuyendo. La microbiota oral es curioso porque es diferente de la microbiota de vuestros intestinos. Tampoco quiero que entremos demasiado, pero sí que es importantísimo que tengamos una excelente higiene de nuestra boca. Lo que nos dice el dentista, pues es que es verdad, pero no solo para que luego no nos tengan que poner más implantes y que mantengamos nuestras piezas dentarias, que también, sino a lo mejor la microbiota que tenemos en nuestra boca a largo plazo va a influir en si tendremos Alzheimer, o tendremos Parkinson, o tendremos aterosclerosis, o tendremos otras enfermedades. Cuidaros. Y esto antes de entrar un poquito en el manejo, las ultimísimas investigaciones que hay, se ha visto también, y solo quiero que un recordatorio muy breve para que lo sepáis también, estas bacterias que tenemos en el intestino del grupo 2, las malas, las rojas, hay veces que pierden un cachito
de esa bacteria, que es lo que llamamos microvesícula, esa microvesícula o vesícula extracelular pasa a la sangre y ese pequeño cachito de bacteria puede llegar al cerebro y también se ha visto que es un desencadenante de enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? O sea que tenemos que cuidar nuestra microbiota, sí. ¿Y todo es microbiota? Pues va a ser que no. No. El que se crea que con cualquier intervención, menos una que ahora veremos, va a mejorar el envejecimiento, os miente. Es como lo de la barriga, de que si notabais vuestra microbiota, pues va a ser que no. Ocurren un montón de cosas durante el envejecimiento y querer simplificar a una sola sería un grave error. Pero sí que es cierto que la microbiota, la disbiosis, es uno de los componentes de esta inflamación crónica de bajo grado que nos lleva a problemas en el vaso, en el músculo, en los órganos y en todas las enfermedades. Pero luego hay un montón de cosas más, ¿vale? Que es muy complejo y si Virgilio me invita otro día, pues os las cuento. Pero esto daría casi para un curso de geriatría, ¿vale? Bueno, con lo cual, vamos a ver si damos algunas pistas de cómo cuidar nuestra microbiota. Ya os he contado lo duro de la charla, ¿vale? Vamos a intentar relajarnos un poquito. Bueno, ya veis que hay muchos artículos que ya hablan de la salud de la microbiota y del envejecimiento per se, porque está claro que somos lo que comemos. Si comiéramos de una manera, pues seríamos de una manera, como comemos, pues somos como somos. ¿Vale? Uno de los grandes avances de la humanidad es cuando el homínido empieza a cocinar los alimentos y empieza a comer carne cocinada. ¿Por qué? Porque asimila mejor las proteínas, esas proteínas van al cerebro y empezamos a aumentar nuestro cerebro. Somos lo que comemos, sin más. Si comemos muchas grasas, seremos grasas. Si comemos proteínas, seremos proteínas. Si comemos muchos azúcares, pues seremos azúcar. ¿Vale? Sí, eso es una realidad. ¿Y qué recomiendan la gente que sabe para mejorar nuestra microbiota? ¿Cómo debe ser nuestra dieta? Pues tiene que tener fibra, sin duda, ahora igual veremos un poquito más sobre la fibra, tenemos que tomar alimentos probióticos, ahora los veremos un poquito más, hay que tomar proteínas animales y vegetales, y aquí me paro un chispitín, y aunque ser vegano y vegetariano es excelente y estupendo, pero el ser humano necesita proteína animal, sí o sí, y cuando envejecemos más, porque la proteína animal sintetiza músculo y la proteína vegetal sintetiza músculo, pero mucho menos. Con lo cual, a medida que nos hacemos mayores, hay que consumir proteína animal, ¿vale? Hay que tomar ácidos grasos omega 3 y omega 6, lo que sale siempre en la tele, es decir, pues los ácidos grasos poliinsaturados, pues el aceite de oliva, el pescado azul, estas cosas que conocéis todos, y vitaminas y minerales. Es decir, pues una dieta equilibrada, y de verdad es que tenemos mucha suerte, es que vivimos en el país con la mejor dieta que hay, es que la dieta mediterránea es la mejor del mundo, es que no se engañen con dietas paleo, trans, cetos y yo qué sé, todos los pupurris variados de dietas que hay. La dieta que ha demostrado mejorar la microbiota y reducir la inflamación de bajo grado es la nuestra, es que tenemos esa suerte. En gran parte por nuestro aceite de oliva, es cierto que es una maravilla, pero bueno, también comemos muchas frutas, muchas verduras, muchos granos, muchas legumbres, es una dieta pues equilibrada. Seguid comiendo así, de vez en cuando a las tascas, pero poquito, y el resto del tiempo pues dieta pues normal, pues la de toda la vida, ¿vale? Aquí la tenéis, esta es nuestra dieta mediterránea y hay escalas que la miden, y frente a la dieta occidental, la de los países anglosajones, donde lo único que produce es aterosclerosis y enfermedad, cardiopatía isquémica, infartos, anginas y ictus, ¿vale? Y la nuestra, la mejor. Seguid con ella, por favor. ¿Qué otras cosas son útiles para esto de la microbiota? Pues fijaros, los polifenoles, que estamos hinchados de escucharlo en la radio, en la tele, en las revistas, en la prensa, los malditos polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Pues son compuestos vegetales que efectivamente están en las frutas y en las verduras. Sí, ¿y cuáles son? Todos estos, por supuesto no quiero que os lo sepáis,
¿vale? Pero sí que hay unos cuantos que son muy evidentes, es decir, están las antocianinas, que son todos los alimentos de color morado, si os fijáis, ¿vale? Pues las uvas, los arándanos, el ajo morado, la lombarda, todo esto tiene muchas antocianinas estupendas, ¿vale? Luego están las flavonoides. Las flavonoides pues están pues en el aguacate, en algunas frutas, en el ajo morado también, en los higos, estupendas también. Luego están los flavonoides con O, ¿dónde? Pues en la manzana roja, en las cerezas, en todos los frutos rojos maravillosos. Luego están las isoflavonas, ¿dónde? Pues en todos los kéfir, los yogures, los miso y todas estas cosas. Y luego pues por aquí aparece también nuestro resveratrol maravilloso con nuestra uva tinta y nuestro vino tinto, ¿no? Pues sí, esos son los polifenoles. Pues una dieta rica en polifenoles es una dieta que le va bien a la microbiota. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Y por qué le va bien a la microbiota? Porque cuando estos polifenoles llegan al intestino, las bacterias que ya hemos visto antes, que son todas estas, fijaros qué panza de bacterias, lo que hacen es que llega el polifenol y lo transforman en sustancias que luego van a hacer que protejan nuestro corazón, protejan nuestro cerebro, protejan nuestro sistema inmune, nos protejan todo. ¿Vale? Es decir, los flavonoides los degrada la microbiota y los productos generados son beneficiosos para todas estas enfermedades. Con lo cual, polifenoles. Segundo, ejercicio físico. Esta es la única medida anti-aging de verdad, a día de hoy. Cualquier otra cosa que os cuenten es mentira. Ejercicio físico. Claro, ya los alumnos de medicina, lo único que les digo es, los que de aquí no estáis haciendo ejercicio físico de manera regular, ¿a qué estáis esperando? 4 o 5 años más de vida libres de discapacidad, solo por hacer ejercicio. Y en parte, porque ya se ha visto que el ejercicio físico mejora nuestra microbiota. Nuestra microbiota es sensible al ejercicio físico. Con lo cual, ejercicio físico. Y no vale solo con andar. Maldito maldito iPhone y maldito Samsung que se inventaron lo de los 10.000 pasos para vender móviles, porque se lo inventaron para vender móviles. A ver, que está bien que andéis, pero no es suficiente. Hay que hacer un poco de ejercicio de fuerza y de potencia muscular. Hay que ir un poquito al gimnasio, hacer alguna pequeña pesa. ¿Con 90 años pesas? Sí. Mejor, además, con 90 años que con 60, y mejor con 60 que con 30. Cuanto mayores somos, más beneficioso es el ejercicio físico y, sobre todo, de fuerza y potencia muscular. Controlado. Ahora no me salgáis de aquí y me pongáis a subir pesas de 10 kilos porque, claro, os lesionáis. El doctor Avizanda me ha dicho, no, quietos, ¿vale? No. Controlado, vigilado, progresivo, poco a poco, pero hay que hacer ejercicio. Y cuando la gente viene a nuestra consulta de geriatría con deterioro cognitivo y le decimos a la familia, le voy a recomendar como principal cosa que su familiar tiene que hacer, y entonces ejercicio, y todos me dicen, ¡de memoria! Y digo, pues va a ser que no, ejercicio físico. Si además quiere hacer de memoria, ¡cuánto me alegro! Mire usted qué bien, pero hágame ejercicio físico. Eso es lo primero, lo más importante, ¿vale? Sí, prebióticos. Los prebióticos todos sabéis que son fibra. Cuando alguien nos hable de prebiótico, prebiótico es igual a fibra. Fibra de muchos tipos, soluble, insoluble, ¿cuánta fibra hay que tomar? Entre 5 y 10 gramos al día, ¿cuánto es eso? Pues fibra, hay que tomar fibra, ¿vale? Probablemente las dos fibras más habituales que se comercializan, que se venden y que están en los alimentos son los fructooligosacáridos, esta cosa aquí que se llama FOS, o la inulina, que son fibras solubles, ¿vale? La fibra lo que hace es que retiene agua, es como una esponja, la fibra es como una esponja, retiene agua, hace que los alimentos vayan un poquito más pausadamente porque retiene toda el agua de los alimentos y facilita el trabajo de la microbiota. ¿Vale? Eso es lo que hace la fibra. ¿Dónde hay, por ejemplo, FOS? Pues en los plátanos, en las alcachofas, en la chicoria, en los puerros, en el ajo, en la cebolla. ¿Y inulina dónde? Pues otra vez en los espárragos, en los puerros. ¿Ves? Se repiten un poquito los alimentos. Estos son los que más tienen, pero casi cualquier verdura tiene fibra. Probióticos. ¿Vale? Los probióticos, esto ya no es fibra, sino que son bichos.
Cuando a uno le dan probióticos, lo que le están dando son bacterias, ¿vale? Además, bacterias vivas. Pues sí, bacterias vivas, y además muchas bacterias vivas, lleva cada pastilla de probiótico, pero son tremendamente beneficiosas, ¿vale? Hay productos en las farmacias y parafarmacias que son todos tremendamente parecidos, pero que sepáis que los probióticos también están en los alimentos. Podemos tomar probióticos a expensas de alimentos. ¿Cuáles? Pues el yogur es el más sencillo, el kéfir, el tofu, la leche fermentada, el kimchi, el chucrut, todas las cosas raras que no comemos en Albacete, la kombucha, el tempe, las microalgas, el chocolate negro. Pero bueno, hay muchos alimentos, ¿de acuerdo?, que son ricos en probióticos. Podemos tomar estos alimentos y, bueno, en algunos casos, pues que el médico nos diga, pues usted necesitaría un poquito más, le vendría bien tomar un probiótico de la farmacia, bueno, podría ser. Dentro de los probióticos, los que los toméis o los que lo hayáis escuchado por la televisión o por la radio o en la prensa, ya sabéis que las dos cepas más frecuentes que están en casi todos son las bifidobacterias y los lactobacillus, si os recordáis, son los más frecuentes, son los que dijimos al principio de la presentación. ¿Son los más frecuentes que tenemos? Pues sí, son los más frecuentes y son los que mejor van, ¿no? Con lo cual, si a alguno de vosotros su médico le dice, le recomiendo que tome un probiótico, pues que lleve estas dos bacterias, ¿vale? Y luego están los simbióticos, que ya sabéis que son la mezcla de prebiótico y probiótico. En un mismo compuesto, en una misma pastilla, llevan fibra y llevan bacterias vivas. Están ahora investigando en productos nutricionales, los suplementos nutricionales que damos a las personas con malnutrición. Ya se está investigando el enriquecerlos con probióticos, pero todavía no está, pero estará. No tardaremos demasiado, que lo sepáis. ¿Y qué es mejor entonces, prebióticos o probióticos? Pues no tengo ni idea. No lo sé, no lo sabemos. Y no sabemos cuál es la mejor bacteria, y no sabemos cuántas bacterias hay que tomar, y no sabemos cuántas veces al mes o al año o al día, y no sabemos si es mejor de día o de tarde o de noche, y no sabemos si es mejor un mes sí y un mes no, y no lo sabemos. Seguro que lo sabremos, porque de verdad que hay muchísima investigación en este campo, pero ahora día yo no me atrevería a deciros, tomaros todos los días una pastilla de prebiótico de lunes a jueves y me descansáis un mes sí, dos no, y además con esta bacteria y con esta... No sería capaz, ¿vale? Pero es posible que en algún momento lo sepamos. Lo que sí que tiene sentido es que nuestra alimentación sea rica tanto en prebióticos, en fibra, como en probióticos, en los alimentos que os he comentado. Y para los que estéis muy malitos, que aquí no veo a ninguno cara de muy malito, afortunadamente, pues en pacientes que tenemos hospitalizados y con una destrucción tremenda de la microbiota, normalmente son personas que han tomado muchísimos antibióticos durante mucho tiempo por enfermedades importantes, graves o pacientes inmunodeprimidos. En algunos casos la microbiota se estropea tanto, que hace falta un trasplante fecal. Y el trasplante fecal es un trasplante fecal, es decir, una pastillita de heces que te la tomas, va a tu intestino y eso regenera tu microbiota intestinal, ¿vale? De momento no se hace en todos los sitios, no se hace en todos los hospitales y tiene unas indicaciones muy establecidas, ¿vale? Bueno, ya voy terminando. Fijaros que hablábamos de microbiota y envejecimiento, pues hay ya bastante investigación, sobre todo en ratones, esto todavía no ha pasado a humanos, que el trasplante de microbiota joven rejuvenece el cerebro envejecido. Con lo cual, a lo mejor, dentro de algún tiempo, conseguiremos mejorar los síntomas cognitivos, la demencia, o prevenirla, o retrasarla, a base de microbiota, probióticos, prebióticos, no lo sé. Es posible, pero no es seguro. Bueno, ¿cómo me gustaría a mí terminar y con qué mensajes que os llevarais para casa? Bueno, pues el primero es que cuidar nuestra microbiota es imprescindible para nuestra vida y un envejecimiento saludable, y ya hemos dado una serie de pistas de cuáles son los alimentos y algunos compuestos de farmacia que pueden ser beneficiosos, que la disbiosis intestinal es una de las causas de la inflamación crónica de bajo grado que acompaña al envejecimiento, que este eje intestino-cerebro, intestino-músculo son parte de la importancia fisiológica de esta microbiota en el envejecimiento,
que la intervención nutricional con sentido, o sea, todo lo que es que tiene una razón de ser siempre es bueno, y el ejercicio físico multicomponente son la base para mantener nuestra microbiota, y que en un futuro a lo mejor el trasplante fecal será una posibilidad para personas que estén muy malitas. Yo quisiera daros las gracias por haber estado aquí, por vuestra atención. Espero no haber sido muy duro y muy pesado, pero yo creo que es bueno compartir información. O sea que gracias por vuestra atención.